Bienvenidos a Centro Cristiano Vida Internacional. Conéctate a CC Vida Online. Dios quiere hablarte hoy. Somos una iglesia de amor, aceptación y perdón. Te invitamos a nuestros servicios los días domingo 10:30 AM y miércoles 7 PM. Vivamos desde nuestro hogar un tiempo de adoración. Intercesión y predicación. Bienvenidos a Centro Cristiano Vida Internacional. Conéctate a CC Vida Online. Dios quiere hablarte hoy. Somos una iglesia de amor, aceptación y perdón. Te invitamos a nuestros servicios los días domingo 10:30 AM y miércoles 7 PM. Vivamos desde nuestro hogar un tiempo de adoración. Intercesión y predicación. Bienvenidos a Centro Cristiano Vida Internacional. Conéctate a CC Vida Online. Dios quiere hablarte hoy. Somos una iglesia de amor, aceptación y perdón. Te invitamos a nuestros servicios los días domingo 10:30 AM y miércoles 7 PM. Vivamos desde nuestro hogar un tiempo de adoración. Intercesión y predicación. Bienvenidos a Centro Cristiano Vida Internacional. Conéctate a CC Vida Online. Dios quiere hablarte hoy.
Somos una iglesia de amor, aceptación y perdón. Te invitamos a nuestros servicios los días domingo 10:30 a.m. y miércoles 7 p.m. Vivamos desde nuestro hogar un tiempo de adoración. Intercesión y predicación. Bienvenidos a Centro Cristiano Vida Internacional. Conéctate a CC Vida Online. Dios quiere hablarte hoy. Somos una iglesia de amor, aceptación y perdón. Te invitamos a nuestros servicios los días domingo 10:30 a.m. y miércoles 7 p.m. Vivamos desde nuestro hogar un tiempo de adoración. Intercesión y predicación. Bienvenidos a Centro Cristiano Vida Internacional. Conéctate a CC Vida Online. Dios quiere hablarte hoy. Somos una iglesia de amor, aceptación y perdón. Te invitamos a nuestros servicios los días domingo 10:30 a.m. y miércoles 7 p.m. Vivamos desde nuestro hogar un tiempo de adoración. Intercesión y predicación. Bienvenidos a Centro Cristiano Vida Internacional. Conéctate a CC Vida Online. Dios quiere hablarte hoy. Somos una iglesia de amor, aceptación y perdón. Te invitamos a nuestros servicios los días domingo 10:30 a.m. y
miércoles 7 p.m. Vivamos desde nuestro hogar un tiempo de adoración. Intercesión y predicación. Bienvenidos a Centro Cristiano Vida Internacional. Conéctate a CC Vida Online. Dios quiere hablarte hoy. Somos una iglesia de amor, aceptación y perdón. Te invitamos a nuestros servicios los días domingo 10:30 a.m. y miércoles 7 p.m. Vivamos desde nuestro hogar un tiempo de adoración. Intercesión y predicación. Bienvenidos a Centro Cristiano Vida Internacional. Conéctate a CC Vida Online. Dios quiere hablarte hoy. Somos una iglesia de amor, aceptación y perdón. Te invitamos a nuestros servicios los días domingo 10:30 a.m. y miércoles 7 p.m. Vivamos desde nuestro hogar un tiempo de adoración. Intercesión y predicación. Iniciamos en 5, 4, 3, 2, 1. Bienvenidos a CC Vida Online. Bienvenidos a CC Vida Online. Vida Internacional
es una iglesia alegre, relevante y libre que quiere enseñarte a ti la verdadera vida que hay en Cristo Jesús y crecer en Él. Comenzamos. De
de mi adoración. Mi alabanza en gratitud, tú eres digno, mi Jesús, de recibir la gloria y el honor. Aquí estoy, Señor, ante tu altar. Hoy entrego ante ti todo mi ser. Obra ahora en mi interior, hazme un nuevo corazón, dirigido por tu Espíritu. Señor, vengo a ofrecer, mi Señor, mi corazón en adoración. Yo quiero entrar al santo lugar, te quiero adorar. Pongo mi ser a tus pies, cual perfume de grato olor. Quiero llenar el santo lugar de mi adoración. Vengo a ofrecer, mi Señor, mi corazón en adoración. Yo quiero entrar al santo lugar, te quiero adorar. Pongo mi ser a tus pies, cual perfume de grato olor, y quiero llenar el santo lugar de mi adoración. Quiero llenar el santo lugar de mi adoración. Bienvenidos a Centro Cristiano Vida Internacional. Bienvenidos mis amados hermanos, un privilegio enorme es para mí poder estar aquí con ustedes una vez más. Durante algunas semanas quizás no pude estar aquí con ustedes en las transmisiones en vivo por asuntos de salud, pero estamos de regreso aquí para compartir la palabra del Señor y continuar este día domingo con nuestra serie que teníamos en pausa. Estamos analizando los acontecimientos del tiempo del fin y esta serie le hemos llamado Principio de Dolores. Esta sería la tercera parte de la serie. Ya hemos hablado acerca de lo que la Biblia enseña sobre el futuro del mundo y ya hemos hablado acerca de a lo que nos referimos o a lo que se refiere la Biblia cuando habla de principio de dolores. Está hablando de un parto. Y de eso hablamos en el tema anterior. Pero quedamos en aprender la necesidad de madurar,
Porque la mujer que da a luz en Apocalipsis 12 da a luz a un hombre maduro, a un cristiano maduro, una cristiana madura. Así que luego de dar a luz a los maduros, son arrebatados. Eso aprendimos la semana anterior. Así que quedamos en aprender, en continuar aprendiendo. Si son los maduros los que serán arrebatados, ¿cómo es ese proceso para ser llevados a la madurez? Si no se irán todos, solo aquellos que den la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. ¿Cómo será eso? ¿Cómo es posible eso? ¿Y a qué se refiere este asunto de la madurez? Así que esta mañana quiero continuar con esa línea de pensamiento que dejamos en pausa la última vez. Esta mañana, el tema de esta mañana es la manifestación de los hijos. La manifestación de los hijos. Y quiero comenzar leyendo este versículo tan conocido que hemos memorizado quizás y que mencionamos en nuestros estudios de los días miércoles. Le estoy hablando de Filipenses capítulo 1, versículo número 6. Filipenses 1:6 dice así la Biblia: estoy convencido de esto, que el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. La Biblia está asegurándonos aquí, Dios está asegurándonos aquí que la obra que Jesucristo comenzó en nosotros, la obra de la transformación, la obra de llevarnos hacia la madurez, la obra en la que nosotros podamos llegar al punto en nuestra vida de manifestar a Cristo, o sea, ser llevados al cumplimiento de nuestro destino profético. La Biblia dice que Dios la empezó y también la terminará. Jesucristo la empezó y Él la terminará de aquí hasta el día en que Él regrese. De eso nos está hablando el apóstol Pablo aquí. Pero quiero que lea conmigo un versículo más. Filipenses 1:6 nos dice que Dios termina lo que comienza. Y que esa obra de transformación en tu vida que comenzó y que a veces se ha visto entorpecida o retrasada, complicada, Dios no la va a dejar a medias. Dios comenzó una obra de transformación en sus hijos y la terminará. Entonces le decía que leamos un versículo más. Primera carta de Juan, capítulo número 3, versículo 1 y versículo 2. Dice la Biblia así: fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios. Y dice después, y lo somos. El mundo no nos conoce, precisamente porque no lo conoció a Él. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. O sea, no está diciendo que no sabemos lo que habremos de ser, sino que eso que sabemos que llegaremos a ser, aún no se ha manifestado en nuestra vida, no se nota, no se ha mostrado. Y vuelvo a leer el versículo 2, queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Pues precisamente a esto se estaba refiriendo el apóstol Pablo en el versículo anterior, a que hoy somos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios, pero dice, lo que habremos de ser, semejantes a Él, como Él se lo ha propuesto en sí mismo, todavía no se ha manifestado. Todavía no se nos nota a plenitud que Cristo nos habita. Tenemos tantas cosas en nuestra vida que dan pena, tenemos tantas cosas en nuestra vida que son vergonzosas. Usted y yo precisamente no tengo nada bueno de que jactarme en mí mismo. He hecho tantas cosas muy malas y vergonzosas, incluso después de ser cristiano, incluso después de ser pastor. Usted y yo estamos en esta batalla, en este bregar de Dios con nosotros para transformarnos. Pero la promesa es que el que empezó esta obra de transformación la completará.
Y ahora Juan está diciéndonos aquí que somos hijos de Dios, pero que todavía no se ha manifestado aquello que llegaremos a ser. Pero dice, pero sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, dice, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Pablo decía que el Señor terminaría la obra de transformación desde hoy hasta el día en que Cristo venga. Y Juan está hablando precisamente de ese momento. El momento en que Cristo viene y estamos ya a la imagen de su Hijo Jesucristo. Qué cosa más maravillosa. Pablo habla de la promesa, Juan habla del cumplimiento de la promesa, porque la manifestación de que eres hijo y que Cristo es evidente en ti será hecha antes de que Él regrese. Es necesaria que la vida de Cristo sea mostrada en tu vida y en la mía antes de que Él venga. Y eso es el parto de los maduros, de lo que hablaba Apocalipsis 12. Espero que usted haya visto la predicación anterior, y si no, búsquela en nuestros canales, ahí está. Así que estamos hablando acerca de esta bendición, esta maravillosa gracia de Dios que nos visitó y que se propuso Dios en Cristo, llevarnos a nosotros hacia la madurez, para que el día en que el Señor regrese ya hayamos dado la estatura de Cristo Jesús y Él haya sido manifestado en nosotros. Hay un pasaje más que quiero que lea conmigo, Juan, pero ahora en su Evangelio. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo número 11 y el versículo 12 dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Él vino a lo suyo, a cumplir su misión, pero cuando vino, los suyos, que se refiere al pueblo de Israel, no le recibieron. Y dice el versículo 12: pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Ahora Juan está diciendo aquí que Cristo le dio a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dice, les dio el derecho de llegar a ser. La palabra derecho que se usa aquí en el griego es autoridad, o en griego sería exousia, que significa privilegio, derecho, permiso. Lo que Juan nos está diciendo aquí, que cuando yo creo en el Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador, cuando lo recibo, justamente como está diciendo el versículo 12, yo llego a ser hijo de Dios. Llego a ser hijo de Dios, pero dice, allí recibo el derecho para llegar a ser hijo de Dios. Pareciera una contradicción, pero no lo es. Cuando yo creo en Jesús, vengo a ser hijo, recién nacido en el Espíritu. A eso la Biblia le llama el nuevo nacimiento. Cuando yo creo y lo recibo, nazco de nuevo y vengo a ser hijo de Dios. Pero soy un hijo pequeño, soy un tecnón, soy un bebé, espiritualmente hablando. Pero el versículo dice que también recibimos la autoridad, el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Quiere decir que sí, soy hijo, usted es hijo. Si creyó en Jesús, si lo recibió, como dice el versículo, usted llega a ser hijo, pero recibimos también el derecho para llegar a ser. El versículo está manifestando que este asunto es un proceso. Soy hijo, pero aún me falta crecer como hijo. Esto es como tener dinero, tener mucho dinero, pero en cheque. Usted no puede ir a un almacén con el cheque a su nombre a comprar algo, no puede gastarlo en un restaurante, el cheque a su nombre. No, eso sí es dinero para usted, significa dinero para usted, pero no significa dinero para hacer una transacción. Tiene dinero y al mismo tiempo no lo tiene. Necesita hacer una transacción, necesita comenzar un proceso de cambio, cambiar ese papel, cheque, por otros papeles que es el papel moneda, el dinero con el que usted va a comprar.
Así que hoy somos hijos de Dios y hemos recibido el derecho de ser llamados hijos de Dios, pero nos falta aún llegar a ser hijos maduros de Dios. Espero estarme dando a entender. En el capítulo 8 de Juan, el versículo 31, otros versículos conocidos de la Biblia, nos vuelven a hablar de estas dos cosas. Soy hijo, pero aún me falta un proceso por caminar para llegar a ser hijo maduro, un hijo que muestra al Señor Jesucristo. Dios no quiere entonces que usted solo sea salvo. Dios quiere que usted sea santo y que muestre a Cristo Jesús. De eso estamos hablando. Ahora Juan capítulo 8, versículo 31 dice así la Biblia. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él. Note, habían creído en Él, pero dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Una cosa es creer y otra cosa es ser discípulo. Y luego dice el versículo 32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Quiere decir que habían creído en Él, pero no eran discípulos y todavía no habían sido libres. Oiga entonces, lo que la Biblia nos está diciendo aquí es que no basta con haber creído, no basta con haber hecho una oración. No sé cómo fue el ritual en el que te guiaron para aceptar a Cristo, para recibir a Cristo, para manifestar que habías creído en Él, porque honestamente estos rituales de levantar la mano, de repetir una oración o de hacer ciertas cosas, pasar al frente a una tarima para que alguien ore por uno en un servicio religioso, todas estas cosas que son costumbres de la iglesia evangélica para mostrar que alguien ha creído en Cristo, pues no están del todo mal. Pero realmente no es eso lo que te da el derecho de ser hijo. Es la fe que hay en tu corazón. Conozco de mucha gente que se levantó en una iglesia y levantó la mano, caminó hacia el altar, como le llaman, o hacia la tarima. El pastor oró por ellos, pero no estaban teniendo fe. Iban caminando hacia el altar para recibir a Cristo, entre comillas, por alguna otra razón, porque la novia le dijo que si no se volvía evangélico no podía andar con él, o qué sé yo. Necesitamos fe, esa fe que Dios pone en el corazón para creer en Jesús, para llegar a ser hijos. Así que no importa, no estoy criticando la forma en que tú recibiste a Cristo. Yo tuve que pasar al frente de una plataforma una vez, caminar, levantarme, ponerme de pie en la silla donde estaba sentado, levantar la mano y llegar a la plataforma. Repetí una oración, no la recuerdo cuál fue, pero yo sé que tenía fe. Yo iba tocado, quebrantado, iba convencido de que necesitaba a Jesús como mi Señor y Salvador. Así que la forma no interesa. El punto es que hayas tenido fe y que lo hayas creído y que lo hayas recibido como tu Señor y Salvador. Así que el punto aquí es que a veces no basta con ser un creyente, lo que está diciendo Juan aquí en estos versículos. No basta con haber hecho una oración, con haber repetido una oración. No basta con que alguien haya orado por ti y te haya dicho, ahora ya eres hijo de Dios. Porque aunque hayas creído, necesitas un proceso para mostrar a Cristo Jesús. ¿Sabe? Esta semana pasada, nosotros los cristianos de El Salvador recibimos una buena noticia y la recibimos con mucha alegría. Los periódicos publicaban una reciente encuesta donde se hacían preguntas de cómo estaba el gobierno manejando la pandemia y cómo había sido el desempeño de las instituciones del gobierno, etcétera, etcétera. Pero lo maravilloso para nosotros es que la encuesta incluyó la pregunta, que con qué fe religiosa se identificaban las personas en El Salvador. Y recibimos la noticia, las respuestas o la conclusión de las encuestas fue que en El Salvador ahora la iglesia número 1 en estadística es la iglesia cristiana evangélica. Ahora la iglesia católica en El Salvador pasó a estar en segundo lugar, cuando por años y por tradición incluso la Constitución del Salvador reconoce de hecho la personería jurídica de la iglesia católica.
No tanto así la personería jurídica de hecho, de las iglesias evangélicas. Las iglesias evangélicas deben hacer un proceso aquí para conseguir sus personerías jurídicas. Pero a pesar de que por años este ha sido un país predominantemente católico, ahora resulta, gracias a esta encuesta nos hemos dado cuenta que la fe de los salvadoreños, en primer lugar, es que son cristianos evangélicos. Así que la mayoría de los, voy a decir, la mayoría en un sentido religioso, la mayoría la tiene la iglesia evangélica en El Salvador. Ahora, aquí está el asunto. Si hoy los cristianos evangélicos del Salvador somos mayoría, y si sumamos los cristianos evangélicos con los cristianos católicos, casi llegamos al 80 y tanto por ciento, casi el 90%. Ahora, si este país se declara en su mayoría cristiano, ¿por qué vivimos como vivimos? ¿Por qué tanta falta de valores? ¿Por qué la violencia que sigue desgarrando el corazón de este país? ¿Por qué tanta injusticia? ¿Por qué la corrupción? ¿Por qué vivimos como vivimos? ¿Por qué no se hace sentir la fe cristiana en solidaridad, en generosidad, en ayuda al pobre? ¿Por qué no se hace sentir si somos mayoritariamente cristianos? Y aquí está el punto, que la mayoría de todos esos que contestaron positivamente a esa encuesta diciendo que eran cristianos, todavía les hace falta. Les hace falta crecer y madurar, como a mí me hace falta, como a todos nos hace falta. Nos hace falta no solamente haber creído, como estos judíos de Juan 8 que habían creído en el Señor, pero todavía eran esclavos, les dice el Señor. Todavía no habían comenzado el proceso de ser discípulos. Quiero leerlo una vez más. Juan 8:31. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entendamos esto, no basta con creer, necesitamos entrar a este proceso de transformación, a lo que Jesús llama aquí discipulado, y en ese proceso de discipulado vamos a adquirir el conocimiento para llegar a ser como Él es y ser verdaderamente libres y poder mostrar a Cristo con nuestra vida diaria. Necesitamos más que creer, necesitamos madurar. Mire lo que Pablo dice en la primera carta a los Corintios, ahora versículo 1 y capítulo 1, perdón, versículo 1 y versículo 2. Primero de Corintios 1, dice así la Biblia: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Yo quiero que note una cosa que, como le dije, pareciera una contradicción, porque el versículo 2 dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, y dice a los que han sido santificados, y luego dice y han sido llamados a ser santos. Así que entienda usted, como vemos aquí en este versículo, por todo lo que hemos también estado explicando esta mañana, es que hay dos momentos en la vida de todo cristiano. Uno en el que llegamos a ser hijos porque creímos en Jesucristo, pero somos hijos pequeños, nacimos de nuevo a la vida de la fe, pero necesitamos, como todo niño, alimentarnos, discipularnos, conocer la verdad para que ésta nos haga crecer, nos haga madurar y podamos mostrar a Cristo. Pablo lo vuelve a decir aquí, que dice que hemos sido santificados en Cristo, pero todavía dice, somos llamados a ser santos. Ya somos santificados, pero somos llamados a ser santos. Y es que aquí hay algo que la teología nos explica de una mejor manera. La santidad está en dos fases. La santidad se expresa en dos fases. Usted lo va a ver en su pantalla ahora mismo.
La teología le llama a esta primera la santidad posicional. La palabra santo viene de la palabra griega hagiazo, que significa poner aparte. En este sentido, poner aparte para Dios. Lo contrario a esta palabra es koinos, que significa común. Hagiazo significa que yo fui apartado, fui separado del común de los demás. Así que la palabra santo significa apartado para Dios. Lo primero que ocurre cuando yo creo en Cristo es que me santifican. No necesito hacer nada más que creer, y en el momento en que Cristo viene a mi vida y nazco de nuevo y vengo a ser un hijo de Dios, en ese momento me santifica Dios. En otras palabras, comienza aquí mi santidad posicional, o sea, me cambiaron de posición. Estaba en el reino de las tinieblas y fui trasladado al reino de la luz, o sea, fui cambiado de posición. Fui apartado para Dios, que justo es lo que significa la palabra ser santo aquí, apartado para Dios. Pero todavía tengo las mismas luchas de siempre. Todavía tengo las mismas debilidades de siempre, los defectos de carácter, y todavía sigo pecando, y muchas veces mis deseos me siguen venciendo. Entonces necesitamos entender ahora por qué Pablo decía: ustedes han sido santificados en Cristo Jesús, pero son llamados a ser santos. La santidad posicional ocurre en un acto, pero luego viene la santidad progresiva. Eso es un proceso. Desde que yo conocí a Jesús hasta el día en que Él venga, como leímos en Filipenses 1:6, el que comenzó la buena obra, ¿cómo la comenzó? Santificándome. Dice, la perfeccionará. ¿Cómo la perfeccionará? Llevándome al crecimiento de la vida en fe, hasta que yo llegue a ser santo en un sentido pleno y pueda expresar la vida del santo, la vida del Señor Jesucristo. Así que la santidad se da en estos dos pasos, posicional y progresiva. Esa santidad progresiva es la santidad práctica. Ese es el proceso para llegar a ser como Cristo Jesús. Quiero que lea conmigo estos versículos. Hebreos capítulo 10, versículo 14. Me hablan de santidad posicional. O sea, yo soy santo, fui apartado para Dios, fui salvado, bastó con creer. Pero me hace falta luego crecer. Pero comencemos por allí, la santidad posicional. Hebreos 10, 14. Porque con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los santificados. Así que cuando yo creí en Cristo, la ofrenda suya, su ofrenda de vida en la cruz, esa fue otorgada a mí. Los privilegios suyos fueron otorgados a mí. Y la Biblia dice que con esa ofrenda de vida de Cristo bastó. Esa ofrenda basta para que yo pueda ser perfeccionado. Ya fui santificado, pero Él me irá perfeccionando. El versículo 10 del mismo capítulo 10 de Hebreos dice, Hebreos 10, 9 y 10. Luego, está hablando de que Jesús dijo, luego dijo, heme aquí para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Lo primero que quita es las obligaciones del antiguo pacto para ser salvado, y establece el nuevo pacto. Versículo 10. En esa voluntad, dice, es en esa voluntad que somos santificados, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Pablo está diciendo que la ofrenda de Cristo en la cruz bastó para que usted haya sido aceptado como hijo, para que usted haya sido perdonado, justificado y santificado. Todo ocurrió en el momento en que usted creyó y recibió a Jesucristo. Esa ofrenda de Cristo bastó. Y Él, dice la Biblia, mediante esa ofrenda que fue única para siempre, Él me hizo santo a mí y a usted. Así que por el hecho de haber creído, de haber sido cambiado de una posición espiritual, somos santos. Pero necesitamos
comenzar el proceso de la santificación progresiva. Que esa santidad que se nos fue otorgada por gracia, ahora la comencemos a manifestar, que comencemos a mostrar a Cristo, el Santo de los Santos. Espero estarme dando a entender. Mire lo que dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18. Este versículo me habla de la santidad progresiva. Dice: por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Quiere decir que el Espíritu Santo que viene a vivir dentro de los creyentes cuando reciben a Jesús, comienza a hacer la obra de la transformación. Y nos va a transformar, dice aquí el versículo una vez más, a la misma imagen del Señor Jesucristo. El Espíritu Santo quedó aquí para transformarnos. Y dice que nosotros seremos transformados de gloria en gloria. La palabra gloria en el griego aquí es doxa, y la palabra doxa, que fue traducido por gloria aquí, viene de la palabra doqueo, y la palabra doqueo significa parecer o reflejar. Se lo he dicho en otras ocasiones. Quiere decir que cuando la Biblia dice que nos está llevando a un movimiento, a una posición de gloria, se refiere a que vamos a mostrar la magnitud, la magnificencia de Dios. Gloria tiene que ver con parecerse o reflejar. Así que la Biblia dice que el Espíritu Santo nos lleva de gloria en gloria hasta el momento en que manifestemos plenamente a Cristo. Así que poco a poco Él va trabajando en usted y en mí para ir mostrando al Señor Jesucristo. ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo de Dios. La venida del Espíritu Santo a la vida del cristiano obedece a esta necesidad nuestra de ser transformados a la imagen de Jesús. Así que el Espíritu Santo vino no para tener estas manifestaciones sobrenaturales como cosa más importante. Eso sí, en algunas ocasiones ocurre, es real, yo lo creo, pero no es esa la labor primordial del Espíritu en tu vida. La labor primordial del Espíritu Santo en la vida del cristiano es transformarlo de gloria en gloria hasta mostrar la misma imagen del Señor Jesucristo. Así que el Espíritu Santo vino para hacernos plenos hijos de Dios maduros, estos hijos de Dios que muestran la imagen del que les habita, la imagen de Cristo, y que estarán listos para cuando el Señor regrese para ser llevados con Él. En el tema anterior yo le explicaba acerca de el misterio de la adopción como hijos. Hablamos de eso y hoy quiero que lo leamos todos los textos que la semana antepasada no leímos. Romanos 8:15. Dice así la Biblia: pues no recibisteis el espíritu de esclavitud para estar otra vez bajo el temor, sino que recibisteis el espíritu de adopción como hijos, en el cual clamamos: Abba, Padre. Ese espíritu de adopción es el Espíritu Santo que se nos metió a vivir cuando creímos en Jesús. El espíritu de adopción. Así que por medio del Espíritu Santo ahora le podemos decir a Dios, no Dios, le podemos decir Padre, papito. Eso significa la palabra Abba, significa papito. Versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Versículo 18, porque considero que los padecimientos del tiempo presente no son dignos de comparar ¿con qué? Con la gloria, la doxa
que pronto nos ha de ser revelada. No se refiere al cielo, se refiere a ese momento en que nosotros seremos la gloria misma de Dios. O sea, reflejaremos a Dios, a Jesucristo en la tierra. Versículo 19, para que vea que está hablando de eso. Pues la creación aguarda con ardiente anhelo la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación ha sido sujeta a la vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó en esperanza. 21, de que aún la creación misma será librada de la esclavitud de la corrupción para entrar a la libertad de Dios. La creación entera espera ese momento en que la gloria de Dios se nos note, que Cristo se nos note. Versículo 22, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una sufre ¿el qué? Dolores de parto. ¿Cuál es el parto? Cuando los hijos estén en la plena madurez y Cristo venga por ellos. Lo aprendimos la semana antepasada. Le vuelvo a decir, si no lo vio, si no escuchó ese estudio, me encantaría que lo busque y lo estudie. Se llama principio de dolores precisamente. Versículo 23 dice, y no solo la creación, sino también nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos dentro de nosotros mismos, aguardando la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Aquí hay una cosa muy interesante, porque el apóstol Pablo dice, se lo voy a leer, aquí en su pantalla va a ver eso. Dice que el Señor nos dio, otra vez, véalo en su pantalla, Romanos 8:15 y luego el 23. Dice que recibimos el espíritu de adopción. Y luego en el 23 dice que esperamos la adopción. Una vez más, el mismo evento en dos partes. Fui hecho hijo, pero necesito llegar a ser otra clase de hijo, un hijo maduro. Soy hijo por nacimiento espiritual, pero necesito no quedarme de ese tamaño, no quedarme en esa dimensión. Necesito crecer y madurar. Entonces, le explicaba yo la semana antepasada, cuando hablábamos acerca de principio de dolores y explicamos todo este asunto del por qué la Biblia asocia estos dolores que vemos hoy, los males que vienen al mundo, como el aviso de que va a haber un parto, y la Biblia lo menciona en varias ocasiones. El parto es la manifestación de los hijos maduros, y luego de eso es el arrebatamiento. Y le explicaba esto, que en nuestra costumbre occidental, o sea, de este lado del mundo, América, Europa, nosotros cuando pensamos en adopción pensamos en traer a nuestra familia a un extraño, alguien que no es de nuestra sangre, lo traemos y le damos los derechos de hijo, de un miembro más de esta familia. Pero cuando la Biblia en el Nuevo Testamento habla de la adopción, está hablando de una cosa distinta. Porque en el mundo oriental, en los tiempos en que se escribió el Nuevo Testamento, la adopción era otra cosa. Está en su pantalla, solo lo voy a recordar. La palabra traducida como adopción viene de la palabra griega huiotesia. Viene de dos palabras. Huiotesia viene de dos palabras. Huios, que significa hijo, hijo maduro. Y tesis, que significa posición. Así que huiotesia significa colocar a uno como hijo, poner a un hijo como hijo. Así que ahí sigue viendo usted en la pantalla. En Oriente Medio hay dos momentos en que uno es hijo. Cuando nace, nace como hijo. Y cuando madura, cuando se comporta como hijo, se hace la ceremonia de la huiotesia, la ceremonia de la adopción. Es el mismo hijo que nació del seno de esa familia y que fue parido por esa madre y engendrado por ese padre. Son hijos de sangre, pero son hijos pequeños. Necesitan crecer para mostrarse maduros y entonces se hace
Cuando un hijo pasa de la niñez a la adultez, la ceremonia de la adopción. ¿A quién se adoptaba? Pues al mismo hijo, porque ahora había dejado de comportarse como pequeño, era un hijo maduro. Bueno, debería comportarse como un hijo maduro. Está ahí en su pantalla también, solo para recordar que en el griego son dos las palabras para referirse a hijo, básicamente, hay más de esas, pero dos básicamente se refieren a hijo. Teknon, y se refiere a un hijo que está madurando, pero no está listo para asumir responsabilidades, es un hijo pequeño. Y huillos, se refiere a uno que está listo para asumir responsabilidades y quien ya pasó la adopción, la ceremonia de la adopción. Entonces, por eso Pablo decía en Romanos 8:15 y 8:23, recibimos el espíritu de adopción. Cuando Cristo vino, nos habita Él, el Padre y el Espíritu Santo. Y ahora tenemos el derecho, como decía Juan 1:12, de ser hijos de Dios. Pero recibimos el derecho también de llegar a ser hijos de Dios. Y aquí viene la segunda parte de este proceso de ser hijos. Versículo 23 dice: dentro de nosotros gemimos esperando la adopción, cuando podamos mostrar a Cristo como hijos de verdad. Así que cuando creemos en Cristo, nacemos de nuevo, como niños en Cristo. Pero necesito madurar, llegar a ser huillos, porque son esos hijos los que se irán en el traslado vertical o en el arrebatamiento. Déjeme explicarle esto de una mejor manera. Véalo usted en la pantalla. Yo explico esto de esta manera. La Biblia no usa estas palabras. Yo las uso como didáctica para poder enseñar y comprender mejor esto. El arrebatamiento de la iglesia es el traslado vertical, pero la transformación para ser llevados a la madurez yo le llamo el traslado horizontal. Traslado horizontal quiere decir que primero va el traslado horizontal y luego el traslado vertical. Antes de ser llevados en el arrebatamiento, necesitamos madurar, llegar a ser hijos maduros, mostrando a Cristo con nuestra vida en esta tierra. Claro, en el cielo usted va a ser como Cristo, pero eso no es lo que Dios planea. Dios planea que aquí, antes que Él venga, terminar la obra y que Cristo sea mostrado en nosotros. La creación espera eso. Nuestro espíritu gime esperando eso. Antes que Cristo venga, los hijos de Dios madurarán y van a mostrarlo a Él en esta tierra. ¿Sabe? Quiero que vea conmigo una vez más este pasaje que ya habíamos leído, donde Pablo habla sobre la venida del Señor. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, de la misma manera Dios traerá por medio de Jesús y con Él a los que han dormido. Pues os decimos esto por palabra del Señor. Nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera predeceremos a los que ya durmieron, porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. 17. Luego nosotros, los que vivimos y hayamos permanecido, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para el encuentro con el Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Este pasaje nos habla del arrebatamiento, el traslado vertical.
Pero hay algo muy importante que notar en el versículo 17. Mire lo que dice, solo el versículo 17 está en su pantalla. Dice luego: nosotros los que vivimos y hayamos permanecido seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para el encuentro con el Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Pablo está enseñando que cuando ocurra el arrebatamiento, los primeros que serán levantados y transformados son aquellos cristianos que murieron fieles al Señor. Serán resucitados y llevados para estar con el Señor. Inmediatamente después siguen los que estén vivos. Y aquí está el asunto que quiero que usted lo note. El versículo 17 dice: nosotros los que vivimos y hayamos permanecido seremos arrebatados juntamente con ellos. Esta parte podría ser malinterpretada si no entendemos bien de lo que Pablo quiere hablarnos aquí, porque a simple vista pareciera que el versículo está diciendo que bastaría con estar vivos para ser arrebatados. Pero cuando uno entiende que el Nuevo Testamento fue escrito en un idioma distinto al nuestro, podríamos comprender nosotros que no está hablando de la vida normal. Mire, la Biblia dice que cuando el Señor venga, algunos que estén vivos serán dejados en el arrebatamiento y otros serán llevados. Mateo 24 lo decía así, versículo 40. En aquel entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra dejada. Velad pues, porque no sabéis en qué día viene vuestro Señor. Entonces, la Biblia dice que no todos los que estén vivos serán llevados en el arrebatamiento. ¿Qué significa entonces la frase que Pablo dijo aquí? Nosotros los que vivimos. Nosotros los que vivimos. Quiero que le eche un vistazo más a este versículo. Esta es una versión distinta. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Después, nosotros los vivientes que sobrevivamos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así siempre estaremos con el Señor. ¿Sabe? Aquí la palabra que usaron en esta traducción es vivientes, no vivimos. Porque hay una cosa muy importante que usted debe de saber, que en el griego, para referirse a la vida, hay dos palabras básicas. Una es bios, que de ahí viene la palabra biología, que se refiere a la vida física de las cosas, de los seres vivos, la vida biológica de los seres vivos, los animales y los seres humanos. La vida bios es la vida normal, la vida natural, la vida física. Pero también el griego usa la palabra vida para referirse a la vida espiritual, pero en el griego la palabra es distinta. La palabra que usa para referirse a la vida no física, a la vida espiritual, es zoe. Así que bios se refiere a la vida física y zoe se refiere a la vida espiritual, a la vida que no es física. Y volvamos a este versículo, 1 Tesalonicenses 4:17. Después nosotros los vivientes que sobrevivamos. Esta traducción tomó la palabra literal, porque en el griego la palabra vida, como ya le puse, es bios y zoe. Y en este versículo, literalmente la palabra que se usa para cuando Pablo puso nosotros los que vivimos, la palabra es sao, que viene de zoe. Así que Pablo se refiere: nosotros los que tengamos vida espiritual. No se refiere a tener vida bios, vida biológica. Se refiere a tener vida en el espíritu. Aquellos que tengan vida espiritual saludable, esos son los que serán arrebatados. Así que no basta con estar vivo y haber sido cristiano por 20, 10 años o 5 días para ser arrebatado. Necesitamos tener salud de vida espiritual. Quiere decir, oiga, que no todos se van a ir en el arrebatamiento. ¿Por qué? Porque no todos
se van a disponer al trabajo del Espíritu para ser llevados de simples hijos a hijos maduros. No todos daremos la estatura, no todos maduraremos para cuando Él venga. Porque eso, aunque es un propósito de Dios, depende muchas veces de nuestra disposición para eso. Dios no te va a obligar a madurar. Él dispone todo y Él proveyó todo y está todo el tiempo listo para trabajar con nosotros. Pero nosotros nos resistimos y pasamos años resistiéndonos al trabajo del Espíritu para que Él pueda transformarnos a la imagen de Jesucristo. Así que antes del traslado vertical, primero habrá el traslado horizontal. Necesito ser trasladado de condición. Necesito dejar de ser uno que solo tiene vida bios, a mostrar la vida zoe y madurar a la estatura de Cristo y ser un hijo maduro para poder ser llevado antes que los peores juicios de Dios vengan a la tierra. ¿Cuál es ese estado espiritual que usted y yo debemos tener cuando el Señor venga? Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27 dice cuál es. Léalo conmigo. Esposos, continúen amando a sus esposas tal como el Cristo también amó a la congregación y se entregó por ella, para santificarla, limpiándola con el lavamiento del agua por medio de la palabra, para presentarse Él a sí mismo la congregación en su esplendor, sin que tenga mancha ni arruga, ni ninguna de tales cosas, sino que sea santa y sin mancha. Oiga lo que la Biblia dice aquí, ¿cómo debe ser la iglesia? La iglesia debe ser sin mancha y sin arruga. O sea, ya estamos mostrando a Cristo. Cuando Él venga como esposo, de lo que está hablando aquí el contexto, a buscar a la mujer con la que va a casarse, en un sentido figurado obviamente, cuando Cristo venga a buscar a la iglesia para eso, para verla como esposa y hacer ese compromiso para siempre con Él, dice, cuando Él venga a presentársela a sí mismo, Él espera que ya esté sin mancha y sin contaminación. Romanos capítulo 8, versículo 17 al 19 dice, y si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, porque considero que los padecimientos del tiempo presente no son dignos de comparar con la gloria que pronto nos ha de ser revelada. Pues la creación aguarda con ardiente anhelo ¿el qué? La manifestación de los hijos de Dios. ¿Qué espera la creación? ¿Y qué es esto de la gloria revelada? La manifestación de los hijos de Dios. Antes que Cristo venga, se deben manifestar los hijos. Y la palabra manifestación que usa aquí el apóstol Pablo en el griego es la palabra apocalipsis. De ahí viene la palabra apocalipsis, que significa revelación, pero literalmente significa quitar el velo. Es develar algo, descubrir algo. Quitar el velo significa apocalipsis. Así que dice que lo que esperamos es que no sea quitado el velo. Y la Biblia dice, en Hebreos capítulo 10, versículo 20 dice que el velo es la carne. Y dice que el velo es la carne. Lo puede ver usted ahí en su pantalla por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, de su carne. La carne es el velo. Así que debe ser quitado el velo, anulada nuestra carnalidad. Así que debe ser liberado el Espíritu en nosotros, el Espíritu de adopción, Cristo mismo, y que sea mostrado, pero para eso debe ser tratada nuestra carne, nuestra carnalidad. Así que los cristianos que serán llevados
son los vivientes, aquellos que muestran la vida de Cristo, la vida espiritual de Dios en sus vidas. Valga la redundancia, aquellos que fueron dejándose trabajar por el Espíritu Santo y fueron anulando los malos deseos de la carne, fueron resistiéndose a su carnalidad. Mire lo que dice la Biblia. ¿Cómo pasamos a eso? Efesios capítulo 4, versículo 11. Y dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos. Otra versión dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta ser un hombre de plena madurez, hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Quiero que note lo que la Biblia está diciendo aquí, que para poder ser un cristiano de plena madurez, para poder dar la medida de la estatura de Cristo, para ser hechos semejantes a Él, se necesita, según el versículo 11 y 12, el trabajo de los ministros del Espíritu. Y les llama allí apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Se necesita el trabajo de los hombres y las mujeres de Dios que se dedican a la instrucción y a la educación del pueblo de Dios, y ellos están, dice, trabajando para edificar el cuerpo de Cristo, que el cuerpo de Cristo es la iglesia. ¿Para qué? Para que todos lleguemos a la madurez. Necesito yo y necesita usted el trabajo de un pastor, de una iglesia, para poder dar entonces la estatura de Cristo. Quiere decir entonces que no hay nadie que pueda dar la estatura si no se deja trabajar por el Espíritu Santo a través de los ministros del Espíritu, pastores, evangelistas, maestros, profetas, apóstoles. No podemos nosotros pretender dar la estatura sin una iglesia, sin una congregación local a la que pertenecer, sin involucrarnos en el desarrollo de esa congregación y sin aceptar la instrucción y la autoridad de un pastor. Sí, ya todos sabemos, los pastores fallan, los pastores hacen cosas que no son debidas, porque ellos junto con usted están en el proceso de la transformación. No, la Biblia no dice que los pastores van a ser transformados 1000 años antes que el resto de la iglesia. Todos van en este proceso. Pero mientras los pastores y los ministros de Dios están siendo transformados en este proceso, Dios los capacitó a ellos para poder edificar, entrenar y enseñar al resto de la iglesia cómo llegar a ser a la estatura de Cristo. Entonces, necesitamos que la novia de Cristo, que es la iglesia, se deje vestir. Mire, los vestidos de novia son los que más cuesta poner. A veces el día en que la muchacha se fue a medir el vestido, pesaba 5 o 10 libras menos, y el día de la boda no le entra el vestido, pero entonces necesita alguien que le ayude a apretar. Los vestidos de novia son difíciles para ponérselos ella misma. Necesita ayuda. Así que si la iglesia es la novia, necesita a quien la vista. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 2, mire lo que la Biblia dice. Pues porque os celo con celo de Dios, dice el apóstol Pablo, un ministro de Dios, pues os he desposado con un solo marido para presentaros como a una virgen pura a Cristo. Él está diciendo, mi trabajo aquí es entrenarte, enseñarte, cuidarte, para que cuando Cristo venga estés lista para Él. Así que el entrenamiento de la novia, vestir a la novia, arreglar a la novia, ayudarle a dar la estatura, es trabajo de los pastores, los siervos de Dios, los ministros del Espíritu Santo.
No podemos pretender dar la estatura nosotros solos. No hay vida fuera del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. No hay. Así que si usted por mucho tiempo vivió aislado de una congregación por la causa que fuera, usted no tiene excusa de haberse apartado porque te falló alguien, porque te engañó alguien, te defraudó alguien. No hay excusa, porque Dios no te ha defraudado, ni Cristo tampoco. ¿Cómo podés culpar a Dios por lo que te hizo otra persona? Deje eso de lado. Le conviene perdonar y buscar una congregación. Cristo ya va a volver y usted va a necesitar de la obra, del trabajo de los hombres y las mujeres de Dios, y de todo el liderazgo de una iglesia, y de toda la comunión de una congregación, de gente que está en este proceso de transformación. Necesitamos la iglesia local. La necesitamos. Entonces, voy a ir resumiendo para concluir. Ahí en su pantalla está esta imagen. Necesito primero que haya en mi vida el traslado horizontal, o sea, que yo sea cambiado de hijo pequeño a hijo maduro y yo pueda mostrar a Cristo. Y entonces, después de eso, viene el traslado vertical. Seré llevado en el arrebatamiento. Entonces, quiero que vea una cosa más y con esto concluyo. Primera de carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Una vez más, hay un detalle más ahí que quiero que consideremos. Luego nosotros, dice Pablo, los vivientes que hayamos permanecido, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para el encuentro con el Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Dice que los vivientes, aquellos que tienen la vida Zoe, la vida espiritual, la vida de Cristo manifestada, necesitan permanecer. Nosotros los vivientes que hayamos permanecido. La palabra permanecer es sinónimo de perseverar. ¿Qué significa eso? Que una de las virtudes que tienen los hijos maduros es que perseveran. Los hijos maduros son perseverantes. Los niños se rinden rápidamente. Los inmaduros se cansan rápidamente. Pero los maduros perseveran, insisten, persisten, se quedan. Mire lo que la Biblia dice. Solo leo estos versículos y voy a ir concluyendo. ¿En qué debe permanecer usted y yo para poder ser llevados con el Señor? Segunda carta de Juan, capítulo 1, versículo 9 dice: todo el que se extravía y no permanece en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la doctrina, este tiene al Padre y también al Hijo. La palabra doctrina significa enseñanza. El que permanece en la enseñanza de los apóstoles, a eso se refiere Juan, a lo que enseñó el Señor, a lo que enseñaron los apóstoles, la doctrina de Cristo. Debemos permanecer en ella. ¿Sabe hoy? Hay un ataque cruento y frontal contra la imagen divina de Cristo Jesús. Cristo Jesús fue hombre, pero también es Dios. Él murió y resucitó para salvarnos. Pero hoy hay difamadores de Jesús que dicen que Él solamente vivió como hombre y que hizo milagros porque era un hombre escogido por Dios como profeta, pero que no murió en la cruz, mucho menos que resucitó. Así que si no murió en la cruz, no murió por tus pecados, mucho menos resucitó. Y entonces ponen a Jesús al mismo nivel de Buda, de Mahoma, de cualquier otro profeta conocido, falso o verdadero. Eso es desviarse de la doctrina de Cristo. Y los hijos maduros permanecen. Y en este caso dice, deben permanecer en la doctrina de Cristo. Cristo era Dios hecho hombre. 100% hombre, 100% Dios. Vivió aquí, nació de una virgen, hizo milagros, vivió en santidad sin pecado, murió en una cruz en nuestro lugar por nuestros pecados para llevarnos a Dios
y resucitó al tercer día de entre los muertos. Fue ascendido al cielo 40 días después y volverá glorioso para llevarse a los suyos y luego de eso venir para instalar su reino en la tierra. Esta es la doctrina de Cristo. Hay que permanecer en la doctrina de Cristo. Quiero leer un versículo más, Proverbios 10:25. Como cuando pasa la tempestad, así el impío no permanece, pero el justo tiene fundamentos eternos. Cuando pasa la tempestad, ¿quiénes son los que desaparecen? Los impíos. Y déjeme explicarle que el apóstol Pedro explica que los impíos es gente que es cristiana, dicen ellos, pero que no viven de acuerdo a la piedad. Por eso son impíos. Los impíos son aquellos que, conociendo la verdad de Dios, no viven de acuerdo a ella. Probablemente son hijos que no maduraron y nunca mostraron a Cristo. Esos son los que no permanecen. Pero el justo tiene fundamentos eternos. La tempestad ha venido al mundo, la tempestad ha venido a nuestro país, la tempestad vino a tu casa, quizá la tempestad vino a tu vida, pero no te muevas. Tú tienes fundamentos. Cristo es el fundamento. Él es inconmovible. A Él no lo mueven las tormentas ni los terremotos. A Él no lo mueven las falacias doctrinales. A Él no lo mueven las pandemias ni los temores. Él está firme. Y si usted y yo estamos en Él, estaremos firmes y seguros también. Él tiene para nosotros toda la provisión que necesitamos en este tiempo difícil. Y tiene para nosotros una vida venidera, eterna y gloriosa cuando pasemos de esta vida a la otra. Así que, mis amados hermanos, esta mañana el Señor nos invita a anhelar la madurez y a permanecer, aunque sople fuerte la tormenta. Necesitamos madurar. Sé que el tiempo no es suficiente para explicar bien todo esto. La próxima semana me voy a tomar el tiempo para explicarle cómo es que Dios nos lleva a la madurez. ¿Cuáles son los instrumentos que Dios usa para llevarnos a la madurez? Todavía falta aprender mucho de esto. Así que me va a tener paciencia todavía unos domingos más. Pero esta mañana quiero orar por usted. Luego de que oremos, vamos a ser ministrados por una poderosa canción muy pertinente y muy de acuerdo con este tema que nos canta nuestro amigo, este muy buen cantante cristiano salvadoreño, Abraham Reyes. Él nos va a hablar o nos va a cantar acerca de la madurez. Pero antes de eso, quiero orar. Quiero que oremos, usted y yo, por aquellos cristianos que están pasando una tormenta económica o de salud, aquí en nuestro país y fuera de él. Quiero que oremos por los cristianos que están siendo perseguidos alrededor del mundo, que en muchos países, principalmente esos países predominantemente musulmanes, persiguen a cristianos. Ahora, mientras todo el mundo está concentrado viendo hacia otro lado por la pandemia, los asesinatos crueles contra cristianos ocurren en el mundo musulmán y en China continental. En China continental, cada semana se destruyen iglesias con cualquier clase de excusa. Hay persecución en el mundo. Hoy, esta mañana, recibí noticias de cristianos que en Turquía, repartiendo Biblias, cosa que no es penada por la ley, fueron arrestados y llevados presos. Situaciones difíciles pasa el mundo cristiano, y vamos a orar por ellos. También quiero que oremos porque en nuestro país, El Salvador, haya al fin una ley que permita cerrar el ciclo de las cuarentenas y abrir de manera paulatina y con todas las medidas de seguridad la economía y la iglesia. Nosotros estamos esperando que se abran las iglesias,
Pero no queremos que esto se abra de una sola vez, ni que la economía se abra de una vez, porque eso sería muy peligroso y contraproducente para la salud de nuestros compatriotas. Debemos ser sensatos y usar el sentido común también. La Biblia dice que Dios nos guarda, pero también dice la Biblia que no debemos tentar a Dios. Así que vamos a orar para que al fin haya una ley que regule toda la vuelta a la normalidad del comercio y la vuelta a la normalidad de las reuniones de las iglesias, para que podamos volver a celebrar en nuestros templos, pero con todas las seguridades que eso necesita. Oremos, oremos. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Gracias por esta mañana, permitirnos la libertad de acercarnos a ti, de aprender de tu palabra. Te rogamos esta mañana que tu Espíritu Santo pueda rubricar, sellar esta palabra que hoy escuchamos, y tú puedas trabajar en nosotros para llevarnos con tu Espíritu Santo a la madurez. Señor, ayúdanos a ser dóciles, ayúdanos a rendir nuestra carnalidad a ti, para que tú puedas gobernar en nosotros. Que todas aquellas cosas que no simplemente son defectos de carácter, sino nuestra carne, nuestros malos deseos, nos arrastran a vivir como el Adán anterior, y ahora nos resistimos a vivir como Cristo. Que tu Espíritu Santo quebrante y pueda llevarnos a vivir nuestra vida como Cristo es. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Queremos rogar, Señor, por aquellas personas que en este momento están pasando momentos difíciles. Muchos están enfermos y muchos están en una seria crisis económica. Hay muchas necesidades en la casa de tus hijos, y te ruego que llegues a ellos y tú les sanes, y tú les levantes y tú les proveas sus conflictos familiares y sus conflictos personales. Señor, tú te rogamos que vengas tú y seas el abogado, que tú seas el que traiga la paz y la concordia. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Que aquellas personas que han sido amenazadas o perseguidas por su fe también sean guardados por ti. Envía tus ángeles para guardar a tus hijos. Dales fuerza, sosténlos en la fe en cualquier lugar del mundo donde estén. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Sea aquí en nuestro país, en América, en Europa, en Asia, en cualquier parte del mundo, en África, en cualquier lugar, parte del mundo donde tus hijos estén siendo perseguidos. Te rogamos que los fortalezcas y les protejas. Gracias te damos por esos hombres y mujeres que no niegan tu nombre y siguen viviendo para ti a pesar de los peligros. Los bendecimos desde aquí en el nombre de Jesús. Te queremos rogar por aquellos países que todavía están en cuarentena y están pasando este momento difícil, aquellos que ya abrieron sus economías, que tú, Señor, les puedas guardar y no permitir que haya un repunte de la pandemia. Y te pedimos por nuestro país, El Salvador, que esta sea una semana en la que escuchemos buenas noticias. No permitas que tus hijos puedan ser cautivados en los pleitos políticos, en los pleitos infructuosos de la política. Que podamos tener sensatez y orar por nuestros gobernantes, clamar a ti, Señor, por ellos. Que podamos todos nosotros unificarnos viéndote a ti para rogar que tú, Señor, nos permitas que se cierre el ciclo de las cuarentenas de manera correcta y que toda la economía sea abierta de manera paulatina, guardando todas las medidas de prevención, y que cuando la iglesia abra podamos todos respetar esto. Ayúdanos, trae paz una vez más a nuestra patria. Señor, bendice a El Salvador, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Te rogamos por el presidente, por su gabinete de gobierno, por los diputados, por los magistrados de la corte, por el fiscal general, por todos los actores políticos. Señor, ayúdales, que pueda haber humildad y sensatez en el nombre de Jesús. Gracias te damos, gracias. Una vez más clamamos que Cristo sea formado en nosotros y que vengamos a ser maduros, que tu Espíritu Santo termine la obra que empezó. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Terminamos esta mañana, pero déjese ministrar también por esta canción fantástica que nos trae Abraham Reyes. Dios le bendiga.
hermanos de Iglesia Vida en Santa Ana. Un saludo al pastor Sergio Frati también, que me invitó a compartir este tiempo con ustedes. Están sucediendo situaciones en nuestro tiempo que no entendemos, pero la palabra dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. Y este es el tiempo en que la iglesia debe tener más que nunca el carácter de Cristo en nuestras vidas. Le esperamos. Él volverá otra vez por una iglesia que le ama. Nuestro carácter debe ser lo más firme posible para Él. Así que vino a mi mente y a mi corazón este canto para compartir con todos ustedes. Cantémoslo a Él. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Jesús, haz mi carácter, dígale, más como el tuyo. Yo quiero ser, aleluya, porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo, pero yo quiero reflejar a tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Aunque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo, lo que yo quiero es reflejar tu amor a cada instante. Dígale, hazme hacer tu voluntad, hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo, Jesús. Yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Ese es nuestro anhelo, Señor, nuestra oración. Más como tú. Queremos menguar para que tú crezcas, Señor, y que el mundo pueda ver que hay una esperanza, que eres tú. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, Iglesia Vida. Sigan adelante, el Señor está con ustedes. Un abrazo, bendiciones. Hemos llegado al final de esta transmisión. Esperamos que el mensaje haya sido de bendición para tu vida. Te invitamos a mantenerte pendiente de nuestras futuras transmisiones por medio de nuestros canales oficiales, nuestra fanpage y nuestro canal de YouTube. No olvides que estamos acá para vos. Queremos apoyarte y estar en tu vida. Si tenés alguna necesidad, querés pasarnos tus peticiones o simplemente conversar con nosotros, por favor no dudes en escribirnos. Si quieres apoyar a nuestro ministerio, puedes hacerlo también a través de la página enviando un mensaje. Te recordamos que este ministerio necesita mucho de tus oraciones. No olvides orar por nosotros. Que Dios te bendiga.